Siempre trabajé como celador en sitios tranquilos, oficinas del Estado, pequeñas bodegas, escuelas vacías por la noche. Nada fuera de lo común. Pero hace unos meses me llegó una notificación de traslado. Me asignaron al turno nocturno de un hospital viejo, de esos que huelen a desinfectante rancio y guardan más historias que pacientes. No me quejé. Era parte del trabajo. Pensé. Llegué el primer día pasadas las 11. El edificio era inmenso, con techos altos, pasillos interminables y luces que parpadeaban como si el lugar estuviera cansado de existir. Apenas entré, los otros celadores me saludaron. Unos tipos serios, de rostro cansado. Me dieron las indicaciones básicas, justo cuando estaba por empezar mi primera ronda. Uno de ellos, un hombre moreno, de unos 50 años, se me acercó, medio sonriendo, y me dijo: «Ojalá no te toque lo de las 3 de la mañana». Los demás se rieron. No fuerte. Fue una risa corta, seca, como si no fuera realmente un chiste. Me hice el que no entendía, pero la verdad es que me incomodó. Les pregunté, en tono relajado: «¿Y qué es eso de las 3?». Otro celador, más joven, me respondió mientras revisaba su linterna: «A esa hora, pasan cosas. Las puertas se abren solas. Se oyen pasos donde no hay nadie. A veces ves sombras que cruzan los pasillos, como si alguien estuviera perdido. Y los grifos se prenden solos». Me reí, nervioso. Pensé que eran bromas típicas para asustar al nuevo. Pero lo raro fue que ninguno se rió conmigo. Solo me miraron en silencio, como si supieran algo que yo aún no comprendía. Y así empezó todo. Esa noche, mientras me colocaba el uniforme y me preparaba para salir a los pasillos vacíos, el reloj marcaba exactamente las 2:56 de la madrugada. Y sin saber por qué, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las 2 primeras noches no pasó nada raro. El hospital era tan silencioso que uno podía escuchar su propia respiración. Caminaba por los pasillos oscuros, revisando puertas, apagando luces mal cerradas y marcando los puntos de control como me habían indicado. Solo eso, rutina. Y por un momento pensé que todas esas advertencias de mis compañeros eran exageraciones, cuentos viejos. Pero entonces llegó la tercera noche. Todo empezó de forma sutil. A eso de las 3 de la mañana, mientras bajaba por el pasillo del segundo piso, escuché pasos, claros, lentos, justo detrás de mí. Me detuve, y los pasos también se detuvieron. Me giré con la linterna, pero no había nadie. Pensé que tal vez eran los ecos de mis propios pasos, o eso quise creer. Seguí con la ronda, y minutos después, una puerta de emergencia chirrió. Se abrió sola, con ese sonido oxidado, largo, como si alguien la empujara lentamente. Pero cuando me acerqué, no había nadie del otro lado, solo el pasillo vacío, y esa sensación incómoda de no estar solo. A la siguiente noche, empecé a oír suspiros, murmullos, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. No palabras claras, no, eran apenas voces apagadas, como si estuvieran atrapadas al otro lado del concreto. Me detuve frente a una de esas paredes y agucé el oído. Y lo juro, alguien dijo mi nombre. Otra noche, mientras pasaba por la zona de quirófanos, vi que uno de los elevadores se activó solo. Las puertas se abrieron, y no salió nadie. No había ningún paciente, ningún visitante, ningún médico. El hospital estaba completamente cerrado. Me acerqué, miré dentro del ascensor. Estaba vacío, pero el aire dentro olía a alcohol estéril y sangre seca. Desde entonces, todas las madrugadas, siempre entre las 3:10 y 3:20, mi linterna empezaba a fallar. Parpadeaba, como si algo interfiriera con ella. Una noche incluso se apagó por completo, justo cuando pasaba frente al antiguo pabellón de maternidad. Y fue ahí, donde sentí por primera vez una mirada. No la vi, pero la sentí, desde el interior de un cuarto vacío. O peor, desde el espejo del baño que acababa de limpiar. Me observaban, estoy seguro. Y así, cada noche se volvía un poco más oscura, un poco más fría, un poco más difícil de entender. Fue una noche como tantas otras. Ya llevaba más de un mes en ese hospital, y aunque me costaba admitirlo, me estaba acostumbrando a los ruidos, a los susurros,
a las puertas que se abrían solas, a las miradas invisibles. Pero esa noche, algo fue distinto. Me tocaba revisar el tercer piso, una zona clausurada desde hacía años, según me contaron, por un brote infeccioso. Nadie subía allá, nadie, pero el jefe me pidió que lo revisara igual, por protocolo. Así que subí, linterna en mano, radio encendida, y con esa sensación de que no debía estar ahí. Caminaba por el pasillo cuando la vi. Una figura blanca, delgada, cruzando al fondo. Vestía lo que parecía un uniforme de enfermera, pero había algo raro. Su andar era lento, casi flotando, y su piel era demasiado pálida, más de lo normal. Le grité, con la voz más firme que pude. «Seguridad, ¿quién anda ahí?» Ninguna respuesta, solo el eco de mi voz rebotando contra las paredes. La vi entrar a los baños del fondo. Corrí tras ella. Entré, revisé cada puerta. Miré debajo de los cubículos. Revisé el espacio entre lavamanos y basureros. Nada. No había nadie. Me quedé de pie en el centro del baño, tratando de entender qué acababa de pasar, hasta que escuché un sonido. Una respiración artificial, constante, mecánica, como una máquina de hospital. Pero ahí no había pacientes, ni equipo, nada. Salí del baño, y ahí estaba, parada frente a mí, en el pasillo, a unos 10 metros. La enfermera. Su uniforme estaba empapado en sangre seca. Tenía el cuello torcido, como si se hubiera quebrado. Los ojos hundidos, sin brillo, y en su rostro, una sonrisa inmóvil, espantosa, como si su cara se hubiera quedado congelada en el instante de su muerte. No me podía mover. Sentí que el pasillo se volvía más frío con cada segundo, como si el aire se congelara a su alrededor. Mi linterna parpadeó, y luego se apagó. Oscuridad total. No pensé, no razoné, solo corrí. Corrí por las escaleras, bajé 2 pisos, tropecé, me raspé la pierna, pero no me detuve. Salí del hospital y no miré atrás. No quería verla otra vez. Al día siguiente, llegué pálido al hospital. Me temblaban las manos. Les conté todo a mis compañeros, esperando que se burlaran, pero no lo hicieron. Me miraron en silencio. Uno de ellos, el más joven, murmuró: «Nosotros también hemos escuchado cosas, pasos, ruidos raros, pero nunca la hemos visto». Entonces, un trabajador más viejo se me acercó. Me miró serio, y en voz baja, me dijo: «Hace años, una enfermera murió en ese baño. Se quitó la vida durante su turno. Desde entonces, nadie quiere ir a ese piso». Sentí un escalofrío. Esa misma tarde pedí el traslado, sin dar muchas explicaciones. Me inventé una excusa médica, lo que fuera. Pasé días encerrado en casa, sin atreverme a volver. Soñaba con ella, con su sonrisa inmóvil, con el pitido de la máquina. Al final me trasladaron. Nuevo hospital, nuevos turnos. Pero desde esa noche, cada vez que escucho el bip de una máquina de respiración o huelo alcohol hospitalario, siento que ella sigue ahí, cerca, esperando, como si no me hubiera dejado ir del todo.